Nunca había imaginado que un maletín de llaves de coches rojos y un baúl de joyas pudieran cruzarse con un trozo de pan en la mano y una falda remendada para cambiarlo todo. En una calle donde el brillo de escaparates caros se reflejaba en charcos, una pequeña tienda de antigüedades olía a té rancio y a pan recién hecho. Allí, entre cajas polvorientas, Xiaoyui fue empujada al centro de una escena que la marcó como si fuera una mancha indeleble en la ropa de su vida. La familia adoptiva que la había recibido años antes, más administradores de su desgracia que protectores, la rodeaba con sonrisas afiladas. Su madre adoptiva alzaba la voz con teatralidad. «Mira lo que has venido a pedir. ¿Acosas a la familia por tu abuela?» ¿Qué pensaban los vecinos cuando dijeron que una expresidiaria volvía a reclamar? Un paquete, un baúl con dotes, una carta amarillenta. Todo se convirtió en prueba y pretexto para humillarla. Los dedos señalaban. Los ojos juzgaban. Un muchacho del barrio murmuró algo sobre que las historias no desaparecen, y la voz colectiva se hizo condena. Xiaoyui estaba acostumbrada al peso de miradas que no buscaban entender. Había pasado noches en celdas, había aprendido a medir la distancia entre su mirada y la de los demás. Todavía llevaba cicatrices hechas de silencios y rostros que la evitaban. Cuando intentó explicar que había venido solo por las pertenencias de su abuela, su voz se quebró. La madre adoptiva arrancó un pañuelo y con gesto teatral lo agitó como si fuera la última prueba de su indignidad. «Tú no mereces esto», gritó, y la multitud, vecinas curiosas, algún que otro comprador, se volcó en una marea de susurros que olían a escándalo barato. En la acera, a unos metros, un coche negro se detuvo. Un hombre bajó del vehículo con la precisión de alguien que maneja el tiempo como se maneja una reunión. Sin prisa, con decisión. Llevaba un abrigo oscuro que no hacía ruido, un rostro que pocas veces mostraba sorpresa y una mirada que observaba con una intensidad tranquila. Se llamaba Shen Yuyo, 30 años, soltero, CEO de una cadena hospitalaria que le devolvía a la ciudad el esplendor de su nombre cada vez que aparecía en una portada. Era el tipo de hombre que compraba mansiones por gesto, obras de arte por capricho y silencio por necesidad. Ese día, sin un plan más que un impulso que él mismo no pudo desentrañar, había ido a comprar dotes. Dice la ciudad que cuando Shen decide una cosa, la ciudad entera acaba pensando lo mismo. Nadie esperaba que esa decisión fuera casarse. Se acercó sin prisas. No había compasión melodramática en sus pasos, sino una especie de curiosidad inmediata, como la de alguien que observa una obra y descubre, en un detalle mínimo, una nota distinta. Miró a Xiaoyui y por un instante que a él le pareció eterno, el ruido del mundo pareció amainar. Ella, con las manos llenas de harina y miedo, levantó la vista y se encontró con ojos que no juzgaban. No había lástima ni espectáculo en ellos, solo una atención rara que la desorientó y la alarmó a partes iguales. «Déjenla», dijo Shen con voz baja pero cortante. Fue suficiente. Las conversaciones se fragmentaron, los insultos se atenuaron. Nadie imaginó que aquel gesto, tan simple, tuviera eco suficiente para silenciar una turba. La madre adoptiva lo miró con desdén, como se mira a alguien que pretende usurpar la escena principal. «¿Y usted quién es para decirnos qué hacer?», espetó. «La persona que no permitirá que sus mentiras se conviertan en sentencia pública», respondió Shen. Su mano, sin dramatismo, dejó sobre el mostrador un sobre con su sello. No hacía falta presumir. La ciudad ya conocía ese sello. En el interior había dinero, sí, pero también una nota. «Por las pertenencias de la señora Li, quede saldado. Por favor, pase sin violencia». Fue tan solo la primera nota de lo que vendría. Los vecinos se dispersaron, no tanto por el impacto del sobre como por la presencia de alguien cuyo nombre abría puertas. Shen no se marchó. Se quedó observando cómo Xiaoyui recogía sus pertenencias. La vio doblar con manos torpes una vieja cinta de pelo, palpar un retazo de tela que olía a la cocina de su abuela. Sus dedos temblaban de manera casi imperceptible. Él se inclinó y con la delicadeza de quien sabe que un gesto pequeño puede ser salvavidas, dijo: «¿Necesita ayuda con eso?». La verdad es que, en ese instante,
El mundo de Shen se fragmentó en dos, antes de verla y después de verla. No fue una epifanía hecha de luces, ni un poema que un desconocido le recitara. Fue una certeza tan clara que le dolió. Tenía 30 años de citas protocolarias, cenas calculadas, decisiones en sala de juntas. Nunca había cedido ante impulsos que no fueran estrategia. Aquella mujer de manos ásperas y sonrisa contenida se le apareció como si su vida estuviera esperando que alguien eligiera finalmente el atajo hacia la ternura. ¿Por qué se fija en mí?, murmuró Xiao Yui, tanto para él como para sí misma. La pregunta no buscaba una respuesta lógica, buscaba entender si la quietud de sus ojos era un truco o una tregua. Shen respondió sin teatro. Porque no quiero que la traten como si no tuviera derecho a existir. Las palabras no borraron el pasado. No pudieron quitar las miradas de condena. Pero crearon una grieta en la muralla que la mantenía a salvo y sola. En esa grieta se metió una decisión tan rápida que asustó a todos. Shen propuso casarse con ella. No fue una declaración enlatada, no hubo rosas ni promesas grandilocuentes, fue una oferta simple y chocante, dicha en voz alta para que nadie pudiera convertirla en rumor sin atender su peso. «Cásate conmigo», dijo. Su voz no titubeó. Fue tan inesperado que primero se escucharon risas nerviosas, después el choque de incredulidad y más tarde un retumbar de críticas. Él llena la ciudad de mujeres por capricho. Seguro es una jugada mediática, pero en la mirada de Xiao Yui aquel reto parecía menos absurdo que cualquier otra cosa que la vida le hubiera puesto enfrente. Había, detrás de la propuesta, un escondite, la posibilidad de salir de la humillación en la que la habían encerrado. Ella tembló. Sabía lo que significaba casarse con alguien como Shen Yuyo. Fama, ojos que la seguirían, paparazzi que leerían cada gesto y una transformación pública que la convertiría en objeto de noticia en vez de sujeto de justicia. También tenía miedo de lo íntimo, casar su soledad con el poder de un hombre que también podía intimidarla en nombre de la protección. Había aprendido en la cárcel que la dependencia cambia el carácter de la libertad. Sin embargo, la oferta llegaba envuelta en algo que no se compraba con dinero, una promesa tácita de quitarle la etiqueta de manchada puesta por su familia adoptiva. Era una salida y quizás el inicio de algo que todavía no podía nombrar. ¿Esto es una broma?, preguntó ella, entre la incredulidad y la prudencia. No es una broma, respondió Shen. Si aceptas, me casaré contigo hoy mismo. Si no, pagaré todas tus deudas y me aseguraré de que nadie te toque de nuevo. La decisión no fue inmediata. El silencio que siguió contuvo voces pequeñas. La de un niño que observaba, la del tendero, el rumor de gente que esperaba un espectáculo. Xiao Yui sintió el peso de años concentrarse en unas cuantas respiraciones. Recordó las noches en que se prometía no volver jamás a mendigar compasión. Recordó también la última carta de su abuela, escrita con una tinta que ya se había desvanecido, donde decía: «Si alguna vez vuelves, trae mi pañuelo». Ese pañuelo estaba doblado en su bolso, un testigo de su pasado. Al final, la respuesta surgió no de la razón, sino del instinto. Aceptó. No fue un sí de película, sino un asentimiento pequeño, húmedo, casi incrédulo. Las cámaras de teléfonos cercanas chisporrotearon como luces de insectos ante la lluvia. La madre adoptiva lanzó un grito que era mezcla de furia y derrota. La ciudad tendría historia esa tarde. Shen tomó la mano de Xiao Yui con la misma calma que había usado para ordenar una operación quirúrgica en su hospital, con decisión y sin teatralidad. Lo que vino después fue una cadena de movimientos rápidos e inusuales. Shen, que algo manejaba de la máquina social, no perdió tiempo. Ordenó a su chofer llevarlos a una pequeña sala de registro civil privada en el centro. No era ilegal acelerar ciertos trámites cuando había voluntad política y efectivo disponible. Con su abogado en el teléfono, un notario dispuesto y la firma de 2 testigos, entre ellos el gerente de uno de sus edificios, formalizaron una unión civil que, en el papel, declaró: «Señor Shen Yujo y señora Xiao Yui contraen matrimonio». No hubo banquete, ni anillos caros exhibidos,
Hubo un sello, una rúbrica y la proclamación fría de una oficial que pidió que ambos firmaran. Después, en un gesto que pareció más simbólico que necesario, Shen deslizó un anillo sencillo en el dedo de Xiao Yui. No era la pieza más cara de su colección. Era sobrio, con un pequeño destello en su centro que recordaba a una estrella. Ella miró la joya como quien contempla un objeto de museo, con la sensación de no pertenecer a aquello, pero también con cierta fascinación. Él sostuvo su mano un instante más de lo necesario, y en esa presión había una promesa no declarada: te protegeré. Los murmullos se transformaron. La que había sido la protagonista de una humillación pública pasó a ser, en el imaginerío de la ciudad, la esposa del hombre más codiciado. La noticia llegó a los titulares de la noche, adornada con especulaciones. Labores de rescate, capricho de millonario, acuerdo imposible. Ninguna etiqueta calmó la confusión que vivía dentro de Xiao Yui. Shen Zihou apareció en escena como la solidaria cordura, amigo desde la infancia, compañero de trabajo en empleos humildes y la única persona que había mantenido su cariño sin pedir nada a cambio. Llegó al registro con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba celos y alivio. No intentó cuestionar la rapidez del enlace, la abrazó, sinceramente feliz, aunque el brillo del gesto de Shen le incomodara. «Tienes que tener cuidado», le dijo en un susurro que era a la vez advertencia y plegaria. «No confíes en el aplauso del mundo como si fuera apoyo verdadero». Dentro de la limusina que los condujo a la mansión Yuho, Xiao Yui miró Londres de razonamientos pretéritos, salones enormes, escaleras que subían como promesas, cuadros que la observaban con la gravedad de una familia que ha tenido siempre lo que quiere. La mansión no olía a pan rancio, olía a madera pulida, a flores de invernadero y a una discreta biblioteca que parecía contener secretos en formatos encuadernados. Todo aquello le daba vértigo. La casa estaba viva. Una mujer de edad, la housekeeper, la abuela de la casa, un híbrido entre matriarca y guardiana, se acercó con una taza de té y una mirada que, lejos de hacer preguntas, ofrecía cosas más valiosas: silencio, espacio. «Señora Xiao», dijo con una voz que conocía más nombres que la ciudad, «bienvenida a casa». No había festines ni despliegues de poder. Al menos por ahora, la mansión mostraba una cortesía discreta. Pero la ciudad no perdona ni olvida. Al día siguiente comenzaron a señalar las fisuras. Mujeres en redes sociales recuperaron rumores del pasado de Xiao Yui, una estancia en prisión por un incidente que nadie explicaba del todo, un rumor sobre una noche en la que habría perdido el control, un susurro sobre drogas que algunos no dudaron en amplificar. Caos. Shan Shan, joven de alta posición y elegante crueldad, sonrió a la prensa con esa cosa que hacen los privilegiados: transformar la duda en espectáculo. ¿Quiere el señor Shen ser objeto de chismes?, lanzó a las cámaras, como quien espolvorea sal sobre una herida ya abierta. Shen no permitió que los rumores se asentaran sin respuesta, no porque quisiera pelear con la prensa, sino porque quería que la verdad, o al menos los hechos verificables, salieran a la luz antes de que la mentira se hiciera ley. Ordenó que se revisaran archivos, que se pidieran documentos, que se encontrara cualquier cosa que pudiera vincular a Xiao Yui con algo honesto y tangible. Mandó a su gente a buscar el baúl que ella había recuperado en la tienda. Necesitaba saber qué había dentro. Los sirvientes, con la obediencia propia de quien sirve a quien manda, lo hicieron. Encontraron pañuelos, una libreta de tapas gastadas, cartas. Entre esas páginas había una entrada, escrita con la caligrafía temblorosa de su abuela. Una frase que decía, sin adornos: «Mi Yui, recuerda, la verdad es más fuerte cuando la guardas en papel». Esa libreta se guardó en un cofre bajo custodia. Para Shen fue una pista. Para Xiao Yui, una memoria. Mientras tanto, en los salones de la alta sociedad se preparaba un banquete. La familia Qi, hermanos del Kind of Power, que se mueve con servilismo social, organizaba una velada en la que se entregarían honores y donde, según las reglas no escritas, la posición de cada persona quedaría claramente definida. Era el tipo de evento donde un vestido podía dictar destino. Rumores comenzaron a circular acerca de un vestido llamado Starry Sky.
una prenda que, por su corte y bordados, era reconocible como de una línea exclusiva ligada a una familia. En los salones se decía que la poseedora original del Starry Sky tenía derechos reconocidos sobre ciertos bienes. Fue suficiente para que las lenguas empezaran a tejer teorías. Fue suficiente para que algunos pensaran en la posibilidad de verificar la identidad de quien lo exhibiera. Shen oyó las insinuaciones como quien escucha un vendaval que puede arrasar un jardín. Decidió entonces algo que reflejaba su manera de ser: combinar la protección con la estrategia. No bastaba con abrazar a Xiaoyui en privado. La gente tenía que ver que no estaba sola. Ordenó que la villa de la ciudad, una propiedad con vistas al parque, que había sido su lugar de retiro y que muchos conocían como su símbolo de dominio, pasara a un fideicomiso a nombre de su esposa. No era una transferencia libre de papeleo ni un gesto sin consecuencias legales. Sería un primer paso, un mensaje. El registro quedaría visible. La villa, aunque aún en trámite, tendría la huella de su voluntad. En la mansión, mientras los abogados redactaban cláusulas y los notarios preparaban sellos, Xiaoyui comenzó a comprender que su vida ya no sería la misma. Sin embargo, las decisiones de estética social no borran heridas internas. En las noches, cuando la mansión dormía, Xiaoyui se preguntaba si aquella boda relámpago sería suficiente para borrar no solo las acusaciones, sino el dolor de quien ha sido objeto de un rumor. A veces sentía la necesidad de huir, otras, la de aferrarse a la mano del hombre que le había puesto un anillo sin drama. Encontró, en la biblioteca de la casa, un rincón donde sentarse a leer la libreta de su abuela. Allí, entre letras que hablaban de dignidad y recuerdos, se permitió llorar en silencio. Shen, que respetó sus llantos como se respeta a una confesión vital, no invadió ese espacio. Su protección era, por ahora, la de quien vigila el perímetro. En ese tiempo de adaptación surgieron tensiones menores que, sin embargo, anunciaban tormentas. Caos Shanshan, que no perdía ocasión para clavar una aguja social, organizó una cena privada a la que invitó a muchas de las familias de la ciudad con la excusa de presentar nuevas alianzas. Fue un gesto de desafío que buscaba, con la sutileza de quien administra veneno, humillar a la recién llegada. Shen respondió con una cortesía que era, en el fondo, una advertencia. Asistió, pero dejó en claro que la casa Yuyo no se prestaría a mortificaciones públicas. Aún así, la sombra de las palabras se extendió. Murmullos sobre el pasado, debates sobre el Starry Sky y apuestas sobre quién saldría vencedor de la siguiente escaramuza social. Shen Zihao, el amigo que quería más que amistad, se quedó en el umbral de la vida de ambos con el gesto de quien no sabe dónde poner su cariño. Había momentos en los que la confianza de Xiaoyui en él parecía más natural que la de la mansión. Otras, en los que la presencia de Shen la hacía repensar lo que quería realmente. No existía traición en su sinceridad. Si alguna vez necesitas hablar sin preocupación por cómo se verá afuera, yo estaré, le dijo en una noche en que el viento golpeaba las ventanas. Ella asintió, agradecida, pero lejos de compromisos. Así se fue tejiendo la vorágine. Los días de ostentación contrastaban con las noches de recuperación emocional. Las decisiones públicas se alternaban con los silencios de una mujer que debía aprender a vivir con ojos ajenos. Desde fuera parecía un cuento de transformación rápida. Desde dentro era una costura hecha con hilos de miedo y esperanza. Una mañana, cuando el sol aún hacía reservas de luz, llegó una invitación que tenía la forma de una caja negra con la insignia de la familia Qi. Dentro, un sobre, banquete de la luna de plata. La señora Xiaoyui está cordialmente invitada. Junto a la invitación, una nota más pequeña, escrita por un diseñador que había trabajado con la familia años atrás, mencionaba el Starry Sky y cerraba con una frase que no dejaba lugar a dudas. Si la identidad de la poseedora del Starry Sky ha de comprobarse, lo será allí. La caja quedó sobre la mesa del comedor como si fuera un presagio. Xiaoyui la contempló, la tocó y por un instante dejó que el miedo y la esperanza se presentaran, ambos, como dos recuerdos difíciles de separar. Shen la miró, sin urgencia, y dijo, «Iremos. Si van a poner su nombre en entredicho, lo haremos frente a todos».
había en sus palabras una convicción que no se discutía. La verdad debía presentarse en público, no para hacer un espectáculo, sino para que la justicia tuviera testigos. Esa frase fue el cierre de una etapa y la apertura de otra. En la casa, la preparación comenzó. Llamadas, pruebas de tejidos, consultas con diseñadores y estrategias para presentar pruebas que no dependieran solo de palabras. En la pequeña habitación donde Xiao Yui dormía ahora, colgó un vestido prestado, no el Starry Sky, todavía, pero sí una falda que prometía cuidar su dignidad. El baúl con la libreta de su abuela permanecía sellado bajo llave, con la promesa de que, cuando fuera el momento, su contenido sería mostrado no como espectáculo sino como evidencia. La ciudad murmuraba, en las plazas, en los cafés, en las pantallas, la historia de aquella boda fulminante se convertía en tema de café y en motivo de apuestas privadas. Algunos decían que Shen había actuado por capricho, otros que había visto en ella algo que ellos no podían aún percibir. La única certeza que existía era que al día siguiente, en el banquete de la luna de plata, se desempolvarían no solo vestidos, sino reputaciones, contratos y quizás mentiras. En la mansión, mientras la noche se cerraba, Xiao Yui se sentó junto a la ventana y observó la ciudad que ahora la miraba con nuevos ojos. Shen se acercó y sin más palabras dejó su mano sobre la suya. No habló de la prensa, ni de su villa, ni de la lista de invitados. Solo sostuvo la mano con el mismo gesto que había mostrado en el mostrador polvoriento de la tienda. Aquel toque, sencillo y sin estruendo, fue la promesa de que, aunque la ciudad decidiera gritar, en la casa habría alguien dispuesto a hacer silencio para escucharla. Quédate hasta el banquete. Todo se decide allí. La mañana del evento, la mansión hervía en actividad. Un diseñador serio presentó alternativas, pero ya había un murmullo anclado en algo más que tela. El Starry Sky era una reliquia social, y quien lo luciera, aunque fuera solo por un instante, podría reclamar más que atención. Shen revisó la lista de invitados, sus nombres y sus historias como quien lee un mapa de enemigos posibles. En su despacho se amontonaban expedientes y una pequeña libreta con notas personales de Xiao Yui, fragmentos de su pasado que aún no habían sido verificados, pero que él guardaba como si fueran tesoros en potencia. Mientras los preparativos avanzaban, la figura de Cao Shanshan se erguía como una amenaza contenida. Apareció en la mansión, como por accidente o por estrategia, luciendo un vestido que brillaba con la misma indiferencia con que ella ejecutaba sus palabras. Sonrió al entrar, saludó con cortesía estudiada y, sin demorarse, pronunció una observación que dejó la habitación en una ligera tensión. No puedo esperar a ver cómo la ciudad reacciona al choque de clases. A veces los cuentos son más divertidos cuando alguien cambia de vestuario. Shen le devolvió una mirada que no buscaba pelea. Buscaba establecer límites. No habrá espectáculo, dijo. Habrá una presentación honesta de hechos. Caos rió como si le ofrecieran el permiso de burlarse. Sus ojos destilaron algo que no alcanzaba aún a entenderse del todo. La intención de despojar, no solo de humillar, sino de reclamar algo que creía suyo por derecho. La tensión creció hasta el punto en que cada objeto en la casa parecía contener una posibilidad de traición. El vestido que colgaba en la sala de costura, la libreta guardada bajo llave, el anillo en el cajón de la mesita. Mientras tanto, Shen Zihao recorría los pasillos con la sensación de que cada paso dejaba un eco que rompería ventanas. Quería ayudar y su forma de hacerlo era simple. Había ido a hablar con viejos conocidos, a recomponer historias, a buscar testigos que afirmaran cosas sobre la abuela de Xiao Yui. Desdobló recuerdos y los presentó como si fueran piezas de un rompecabezas que todavía olía a misterio. La ciudad, por su parte, esperaba. No sabían qué esperar exactamente. Redención, escarnio, justicia o la caída de otro mito urbano. Lo único cierto era que, en unos días, el banquete pondría a prueba la solidez de cada uno. Los preparativos llegaron a un punto en el que la mansión pareció contener la respiración colectiva de todos sus habitantes. Entonces, en la noche anterior al banquete, mientras Xiao Yui se probaba un vestido sencillo y Shen revisaba documentos en su despacho, alguien tocó la puerta con prisa. Era un mensajero que traía una carpeta azul.
Dentro, una fotografía antigua, un recorte de periódico y una pequeña nota sin firma. La fotografía mostraba a una joven con un medallón parecido al que Xiao Yui guardaba en su bolso. El recorte hablaba de un nombre que la familia Qi había manejado con discreción años atrás. La nota decía, apenas, la verdad siempre tiene testigos, no dejen que la venganza escriba por ustedes. La carpeta cayó sobre la mesa como una piedra lanzada en un estanque. Sus ondas llegaron hasta la biblioteca, al cuarto de la abuela y a la conciencia de quien tenía que decidir cómo jugar esa pieza. Shen la examinó con la calma de quien sabe que cada documento puede ser una llave. Xiao Yui la miró con la mezcla de miedo y curiosidad propia de quien no sabe si lo que yace en esas páginas la limpiará o la arrastrará a otro abismo. Esa noche, la mansión no durmió, los relojes se ralentizaron y las conversaciones murmuraron nombres que parecían pesadas verdades. El banquete prometía revelar algo más que la costura de un vestido. Podría abrir una herida, cerrar un capítulo o cambiar la narrativa entera de aquella mujer que, un día, agarró un trozo de pan y fue empujada a convertirse en la esposa del hombre más observado de la ciudad. La noche del banquete llegó envuelta en luna pálida y candelabros que colgaban como constelaciones artificiales. El salón de la familia Qi ardía en vestidos y susurros. La gente comparecía con la seguridad que da pertenecer a un guión social previsto. Los músicos afinaban, las copas brillaban y los rostros se pintaban de interés. A la entrada, la caja negra con la insignia ya había cambiado de manos varias veces. Cada vez que alguien la rozaba, una corriente de expectación corría por la sala. Xiao Yui entró agarrada del brazo de Shen. La sensación era extraña. No era que vistiera un atuendo de reina, sino que la presencia de él la convertía en el centro inevitable de todas las miradas, y eso la tensaba más que cualquier vestido. Su falda se movía con timidez. Su mano empezó a sudar dentro del guante sencillo que le habían aconsejado llevar. Había días en los que la ciudad aún parecía buscar los adornos con los que despojarla de su dignidad. Aquel no debía ser uno de ellos. Shen caminaba a su lado con la misma calma contenida que antes, firme pero sin estridencias. Sus ojos, a veces duros en la sala de juntas, ahora eran una muralla silenciosa. Caos. Shan Shan apareció con una sonrisa demasiado estudiada, terciopelo y veneno en su saludo, se acercó al centro del salón como quien marca el terreno. Al verla, algunos invitados esbozaron complicidad, otros, simple curiosidad. En el rostro de Caos se alternaban el desprecio y la seguridad de quien cree que las reglas sociales le pertenecen por herencia. «Qué agradable que estén aquí», dijo ella, con voz preparada para la cámara humana que era la alta sociedad. «Y qué delicia ver a la recién casada acompañada de tanta vigilancia. Espero que esta noche la verdad salga a la luz como se merece». Un murmullo. Shen apretó la mano de Xiao Yui con casi indiferencia. No contestó con palabras. Había decidido que aquella noche hablarían los hechos. El momento del Starry Sky fue preparado con teatralidad. El diseñador Mr. Wei subió al estrado con una caja forrada de seda. Entre los invitados había quienes esperaban que la prenda llegase con un gesto de nobleza, y había quienes ansiosamente habían apostado por la humillación. Cuando Mr. Wei abrió la caja, la tela brilló como un trozo de cielo. No era exagerado. El bordado replicaba constelaciones con hilos de plata y diminutas cuentas que parecían gotas de luz. Fue suficiente para hacer callar a casi toda la sala. Chaos, escoltada por un par de amigas, pronunció con voz teatral: «Este vestido probó ser propiedad de la hija legítima de los Qi. Confío en que la noche traerá orden y justicia». La sala esperó. Shen hizo una señal y Mr. Wei continuó, ahora con una tranquilidad que buscaba la precisión. «Este Starry Sky no es una simple copia. Tiene una técnica de bastida y un hilo con una mezcla que solo se trabajó para la familia Qi hace años. Además, hay una etiqueta interior, un monograma bordado a mano por la modista personal de la señora Qi. He revisado los archivos y puedo afirmar que fue confeccionado originalmente para la señora que aparece en este álbum». Sacó entonces una fotografía antigua. La misma tela, la misma forma. Una chica joven posando con el pecho levantado por orgullo familiar. El silencio se profundizó.
Chaos puso cara de sorpresa teatral. Algunos invitados se miraron entre sí, preguntándose si el vestido por fin decidiría el destino de presuntas riquezas o títulos. Pero Shen no había venido solo con la opinión de un diseñador. Había preparados, por anticipado, más elementos. En una esquina, Shen Zihao observaba como si cada ademán fuese una posible grieta a la que aferrarse. Su expresión rondaba entre la esperanza por salvar la dignidad de Xiao Yui y la rabia que le provocaba la idea de que alguien pudiera comprar la verdad. Había recopilado testigos humildes y personas que conocían a la viejecita que había criado a Xiao Yui. Había ido día y noche a buscar la memoria de los que la amaban sin interés. Entonces Shen pidió la palabra. Su voz, firme pero sin aspereza, llenó el salón. No permitiremos que la identidad de la señora sea jugada en apuestas. Hay documentos y testimonios que se han ocultado. La verdad se sostiene sobre papeles y recuerdos, y hemos traído ambos. Hizo una pausa breve que bastó para que todos pusieran atención. Desplegó una carpeta donde yacían fotos, recibos, notas manuscritas y una carta amarillenta. Entre ellas, la libreta de tapas gastadas que él había encontrado en el baúl con la caligrafía de la abuela. Xiao Yui no estuvo segura de poder hablar. Todo parecía peligroso, la posibilidad de que el dedo acusador se volviera otra vez hacia ella, que la habitación estallase en risas o en gestos de odio. Pero Shen la miró, y en esa mirada no había espectáculo, solo una orden suave para que mantuviera su derecho a ser escuchada. Una mujer de la servidumbre de la familia Qi, con voz temblorosa, se acercó con un sobre sellado. No quería hablar, pero me pagaron para intercambiar un vestido hace años. Me prometieron que nadie saldría lastimado si seguía las órdenes. La voz se quebró. La sala cambió de temperatura. La idea de que la identidad hubiese sido manipulada intencionalmente abrió un abismo que la gente poco acostumbrada a la verdad no supo cómo transitar. Mr. Wei continuó. Hemos analizado detalles, hilos, patrones, marcas de agua en la tela. Encontramos pruebas de reparación que solo alguien con acceso íntimo podría haber realizado. Además, la etiqueta que aparece no es la original. Alguien la añadió después. Apuntó a la fotografía vieja. Esta mujer tiene un medallón con diseño idéntico al que lleva la señora Xiao. Las coincidencias no son suficientes. Sin embargo, hay más. Shen dejó que la tensión se espesara el tiempo justo y luego presentó un video. Era corto, una toma de la noche de la acusación, sacada de una cámara de seguridad cercana al taller donde supuestamente se intercambió la prenda. La imagen mostraba a una figura doblando algo en la oscuridad, hablando en voz baja con otra persona que parecía aceptar dinero. La cara no se distinguía, el gesto bastó. Cuando se amplió la imagen, la sala pudo ver el perfil de la madre adoptiva de Xiao Yui, hablando con alguien que se asomaba a la sombra, una persona que, por la postura y el peinado, encajaba con la figura de Chaos. Fue un golpe innecesariamente real, un enredo de intereses que dejaba al descubierto la maquinaria que había querido usurpar una identidad. Chaos, que hasta entonces había sonreído como si se encontrara en un escenario, se puso pálida por segundos. No era habitual verla sin guión. La posibilidad de que hubiese huellas dejadas tras sus pasos la desconcertó. Rápidamente, su equipo intentó minimizarlo. Esa imagen es irrelevante, puede ser editada. Pero, como se sabe en esas habitaciones, cuando un hombre con recursos decide que la verdad tenga testigos, los testigos aparecen. El punto de quiebre llegó cuando Shen Zihao, con voz que no supo contener la emoción, pidió permiso para hablar. Abrió su bolsillo y sacó una carta que había recuperado de quien años atrás trabajó en la casa de la abuela de Xiao Yui. Leyó en voz alta, con la respiración entrecortada. La señora Li cuidó a una niña después de que un accidente la separara de su familia. Le dio un medallón con una estrella. La niña decía que su madre le cantaba una canción con el nombre Qi en ella. La sala escuchaba, algunos con incredulidad, otros con la sensación de que se arremolinaba la historia pasada de una familia que no quería ser confrontada. Con esos elementos, el ambiente ya no era solo rumor, se tornaba expediente. Shen llamó discretamente a un perito en documentoscopia que había traído como reserva. En su informe preliminar señaló:
firmas alteradas, papeles con sellos falsificados y un recibo bancario que indicaba un pago extraño a la madre adoptiva de Xiao Yui por la suma que, curiosamente, coincidía con la cantidad que la joven acusadora había recibido. Las piezas encajaban en un rompecabezas siniestro. La intención de robar una identidad y simular una cadena de posesión iba perdiendo la sombra para virar hacia la evidencia. En ese momento, el tributo social volvió sus ojos hacia quienes habían intentado borrar la dignidad de una mujer por mala fe. Nadie en la sala quería verse implicado en una trama de suplantación. La supervivencia de reputaciones dependía ahora de poner distancia. Algunos invitados, que habían estado dispuestos a apoyar a la facción vencedora, empezaron a hacer números sobre a quién les convenía apoyar. La moral en esas salas se desplaza con el viento del interés. Entonces, como si fuera la última carta, apareció la que faltaba, la madre biológica, o en su caso, un documento que la representara. No era aquello que los culebrones hacen en la escena final, un test de paternidad instantáneo con resultado mostrado en pantalla, sino algo más humilde y más humano. Un antiguo empleado de la clínica donde la hija de la familia Qi había nacido años atrás, ya mayor y con movimiento lento, se acercó con una libreta. No traía tecnología ni milagros, traía una memoria. Recordó que en una noche de caos hubo un bebé que desapareció, que una enfermera lo anotó a escondidas como entregado a personas que afirmaron ser de buena voluntad. Dijo el nombre de la enfermera y con ese nombre, Shen Zihao fue a buscar registros. No apareció un test de ADN en el acto. Esa era una fantasía de novela, pero sí aparecieron papeles que, unidos a la libreta de la abuela de Xiao Yui, creaban continuidad. Notas, firmas que, cuando se compararon, mostraron que la hija perdida y la niña que había crecido con la abuela Li podían ser la misma. La familia Qi, que había gozado de prestigio durante generaciones, se vio obligada a reaccionar. El patriarca, un hombre con arrugas que han sido talladas por decisiones de antaño, tomó el micrófono y, contra la costumbre, habló con honestidad inmediata, o al menos con la honestidad del que ya no puede sostener una farsa. Si hay evidencia de que nuestra familia tuvo alguna participación en ocultar una verdad, será investigado. Nadie tiene más que perder que nosotros si se comprueba irregularidad. Si es necesario, presentaremos los registros y colaboraremos con quien sea para esclarecerlo. No fue una confesión. Fue un gesto calculado para levantar la cortina y a la vez proteger la institución. Sin embargo, el impacto fue político. La promesa de investigar bastó para que la balanza se inclinara hacia la búsqueda de pruebas. Mientras todo esto ocurría, Xiao Yui sintió la sangre en sus oídos como si latiera con la música. La posibilidad de que su nombre recuperara dignidad la paralizaba y la asustaba por igual. En lugar de dejar que la avalancha la arrastrara, se levantó y tomó la libreta con la caligrafía de su abuela. Abrió una página y leyó en voz alta, sin teatralidad, con la voz apenas temblorosa. Mi Yui, si algún día la ciudad te intenta disfrazar con ropas que no te pertenecen, recuerda. La cosecha es de quien la cuida, no de quien la exhibe. Al pronunciar esas palabras, su pecho pareció encontrar un ancla. Las lágrimas no son siempre ríos de derrota, a veces son un signo de que algo ha empezado a sanar. Muchos invitados se quitaron las máscaras sociales. Entre ellos, algunos que antes reían se sintieron mal. Otros se limpiaron las manos como quien recibe el polvo de la complicidad. Caos, por su parte, intentaba recomponer su postura. Sus aliados eran menos que antes. Algunos la miraban con distancia, temerosos de que su nombre quedase asociado a la suplantación. La velada, que había comenzado como una función de poder, se transformó en escenario de juicios sociales. No hubo veredicto final esa misma noche, pero hubo una victoria simbólica. La fuerza de la evidencia movía la opinión pública dentro del salón. Shen, que no había buscado espectáculo, permitió que la justicia tuviera testigos. Fue un acto de poder retenido. Mostrar, con pruebas, que la verdad puede ser custodiada sin hacer daño. Aún así, las cosas no se resolvieron de inmediato. Lo que ocurrió después fue un conjunto de procedimientos burocráticos, reuniones discretas y una investigación que empezó a andar con la lentitud de la ley.
Documentos originales fueron sacados de archivos. Una antigua empleada de la casa Qi fue localizada y finalmente se programó un análisis de ADN que, dada la urgencia, se acordó realizar en un laboratorio certificado. La promesa de la familia Qi fue pública: colaborar en todo lo necesario. Durante las semanas que siguieron, la ciudad no dejó de hablar. Los periódicos alimentaron la historia con insinuaciones y hubo quienes intentaron explotar el drama. Pero también hubo un movimiento de gente anónima que mostró apoyo a Xiao Yui. Cartas, donaciones para cubrir asesoría legal y ofrecimientos de trabajo basados en su talento oculto para la costura y la cocina. La vida real, esa que no sale en portadas, empezó a ocuparse de su reparación. El proceso legal fue duro. Las autoridades requirieron documentos, testimonios coherentes y pruebas de cadena de custodia. La madre adoptiva fue citada. La presión la quebró. Ante los investigadores, en un momento en que la verdad pesa y no hay alianzas suficientes para sostener la mentira, confesó que, por dinero y por promesas, había accedido a una operación para hacer creer a la sociedad que la identidad de Xiao Yui no era verdadera. Entregó nombres, pruebas de pago y mensajes que comprometían a intermediarios. No fue una confesión limpia. Su voz temblaba entre el arrepentimiento y el resentimiento acumulado por años de servidumbre. La ley tomó nota. La ciudad también. Chaos, por su lado, negó sistemáticamente cualquier implicación directa. Dijo que nunca había buscado manchar la reputación de nadie, que solo había actuado por curiosidad social. Sin embargo, personas que trabajaban para ella comenzaron a hablar. Un audio salió a la luz donde se la escuchaba ofrecer dinero a alguien por resolver un problema relacionado con una aparición pública. No era una prueba concluyente de que ella hubiese entregado la prenda, pero sí mostraba que sus manos habían tocado un negocio sucio. La alta sociedad, que a veces es más feroz en castigar el rumor que la ley en perseguir delitos, empezó a poner distancia. Las marcas que patrocinaban a Chaos frenaron campañas. Su calendario social se vació. La prueba del ADN llegó semanas después, en un informe que, incluso no siendo la escena de una telenovela con resultados instantáneos, tuvo el efecto de una sentencia moral. Compararon muestras con registros de la familia Qi a través de bancos de datos privados y documentos de nacimiento. No hubo un duelo entre pruebas. La compatibilidad genética mostró una línea de parentesco que coincidía con lo que la libreta de la abuela insinuaba. La coincidencia fue alta. La familia Qi, frente a algo que ya no admitía evasivas, ofreció un gesto que cerró la herida principal, un reconocimiento formal. Ese reconocimiento no borró el dolor ni la humillación vivida. No fue una varita mágica, fue un acto legal con implicaciones sociales. La villa fue transferida a un fideicomiso que, aunque sujeto a trámites, fue claramente un paso de protección para Xiao Yui. Shen cumplió su palabra. La transferencia se formalizó y el registro quedó claro. No fue solo un regalo, fue una garantía de que, mientras la justicia hiciera su trabajo, ella tendría un lugar al que volver. En el transcurso de estos días, Shen mantuvo una coherencia que desconcertaba a algunos. No quiso que la protección se convirtiese en control. Firmó documentos que le otorgaban derechos, sí, pero también dejó claro que la voluntad de Xiao Yui tendría la última palabra. Le ofreció recursos, abogados, oportunidades educativas y la libertad de elegir. Ella, por su parte, empezó a aceptar que la protección de alguien con poder no le quitaría automáticamente la responsabilidad de reconstruirse. Fue un proceso lento, hecho de pequeñas decisiones. Asistir a terapia para nombrar el miedo, aceptar que la fama la obligaría a mirar dentro de sí con más cuidado, aprender a decir no, incluso a quien la había rescatado. Shen Zihao fue un pilar constante. No hubo gestos grandilocuentes, solo presencia. Llamadas a medianoche, visitas con comida casera, conversaciones sobre el futuro que no implicaban posesiones sino proyectos. Le propuso, en un gesto sencillo, que devolviera a la ciudad algo de lo que había sido arrebatado. Enseñar cocina básica a jóvenes de barriadas, un proyecto que les daría ingresos y dignidad. Xiao Yilo aceptó con timidez. Y en esas clases encontró el espacio donde la gente no la miraba con curiosidad, sino con ganas de aprender. La madre adoptiva fue procesada por fraude y difamación.
Recibió una sanción y se abrió un proceso jurídico que, aunque no la devolvía al pasado de la familia Lee, imponía consecuencias por sus actos. No fue una reparación perfecta. La ley no puede devolver los años de sospecha ni borrar la violencia social sufrida. Pero hubo justicia al menos en la sanción, y la ciudad, que había sido cómplice en silencio, comenzó a mirar con más prudencia las historias simplistas que se construyen sobre la vida ajena. Caos, por su parte, enfrentó la caída de privilegios. Las redes, implacables, trabajaron tanto en su contra como antes trabajaban para sostenerla. Fue excluida de eventos, perdió contratos y al final tuvo que pedir perdón públicamente. No fue un arrepentimiento convertido en acto, fue una disculpa minada por la conveniencia de evitar el ostracismo. El precio social pagado fue alto. La pérdida de estatus es, en mundos así, una pena con ecos largos. Sin embargo, hubo algo más profundo que las sanciones. La exposición arrojó luz sobre una sociedad que toleraba, con demasiada frecuencia, que el poderoso moviera piezas para proteger su versión del mundo. Finalmente, llegó la escena en la que Xiao Yui decidió que no quería una boda para la foto, sino un gesto que marcara el inicio de una vida en la que su autonomía sería respetada. Shen propuso entonces un acto pequeño pero simbólico, una ceremonia íntima en la villa, con amigos y las pocas personas que habían demostrado lealtad. No fue una réplica de la boda en el registro civil, fue una elección que ella tomó con soberanía. En aquella tarde templada, bajo un árbol que Shen había prometido cuidar, Xiao Yui y Shen renovaron su compromiso de una manera que fue más promesa que posesión. Ella habló con voz clara. No soy un objeto que pueda ser reclamado por nadie. Soy una mujer con pasado y futuro, y elijo estar con quien me respeta. Él respondió con la honestidad que le era propia. Te elegí cuando te vi, y te elegiré cada día. No para poseerte, sino para caminar a tu lado. Fueron palabras simples, sin el teatro que algunos esperaban, y eso las hizo verdaderas. El epílogo no es un montaje de felicidad perfecta, es una colección de días donde la normalidad se reinstala con trabajo y ternura. La villa, ahora un hogar donde se escuchaba algo de cocina, algo de estudio y el paso tranquilo de personas que decidieron construir en vez de arrasar, se convirtió en el centro de un proyecto. Xiao Yui abrió, con ayuda financiera y logísticamente apoyada por Shen, y con la colaboración de Shen Zihou, una pequeña escuela de oficios. Cocina, costura, oficios domésticos destinados a mujeres que, como ella, querían recuperar dignidad con un salario propio. No fue caridad paternalista, fue una empresa que promovía autonomía. Shen, en el plano personal, cambió algunas de sus nociones. Ya no solo medía el valor en cifras o en apariencias. Aprendió a escuchar sin presionar, a apoyar sin decidir por ella. Su excentricidad seguía presente. Compraba una planta por gusto o un libro raro por impulso, pero también había espacio para la paciencia. Aprendió, en la práctica, que el poder más efectivo es el que acompaña la voz de quien es protegido. La ciudad siguió murmurando. Habrá siempre quienes ven en esas historias un entretenimiento y otros que buscan lecciones. La diferencia importante es que en este caso la protagonista logró algo que no todos obtienen: recuperar su nombre y con él parte de su vida. La reconciliación con su pasado no fue total ni limpia. Quedó la sombra de los años perdidos, la necesidad de terapia para sanar traumas y la prudencia por si la sociedad vuelve a querer convertirla en historia. Pero también hubo un presente en el que elegir, trabajar, aprender y amar eran actos de autonomía. Hubo un gesto simbólico que cerró el círculo. La familia Qi ofreció una ceremonia de reconocimiento en la que se entregó oficialmente un certificado que validaba la historia, acompañado de una disculpa pública por la falla institucional. No todos en la familia participaron, algunos prefirieron mirar hacia otro lado, pero hubo suficientes voces que dijeron: lamentamos. Fue una reparación imperfecta, pero pública. La madre adoptiva aceptó su castigo y en momentos de lucidez pidió perdón. Xiao Yui escuchó sin dramatizarlo en demasía. Su perdón no fue automático. Dijo simplemente que necesitaba tiempo para confiar en la palabra de quien la había engañado, que no había prisa para los afectos rotos.
El último plano de esa etapa fue modesto. Xiao Yui, en la cocina de la villa, enseñando a un grupo de jóvenes cómo preparar un pan simple. Entre risas, una mano pequeña se acercó para tocar la libreta de tapas gastadas que ahora reposaba en la mesa. Ella la abrió y dejó que la abuela viva en las páginas dijera lo que siempre dijo: cuida la cosecha. El pan salió dorado, olió a esfuerzo y a promesa. En la distancia, Shen miró la escena desde la puerta. No hubo drama en su gesto, solo la serenidad de alguien que decidió estar y quedarse. Shen Zihao llegó con un termo de té como siempre y se sentó en silencio a la mesa. La vida no era una noticia que se agote en la portada. Era una suma de actos cotidianos que juntos dibujan un destino. Antes de que la cámara imaginaria de la ciudad cerrara su lente, hubo una conversación íntima entre Xiao Yui y Shen. Ella, sosteniendo una pequeña planta que había salvado de una maceta vieja, dijo: «La cuidaré». Él sonrió y le contestó: «Y yo también». Las heridas quedan, el mundo sigue siendo proclive a juzgar, pero en el curso de esas semanas, la justicia se movió, la verdad encontró testigos y la mujer que un día había sido empujada a la humillación, recuperó algo valioso, su nombre y su derecho a elegir. No fue un final de cuentos sin sombras, sino el comienzo de una vida que ella inició con pasos propios, acompañada y no sujeta. Si te conmovió esta reconciliación, comparte tu momento favorito y suscríbete para más historias de justicia y amor.